La nevera es una situación que pasa también en muchos deportes. Y a nivel mental eso pues puede pasarte factura. Estás como intentando buscar la pelota, entro aquí, no entro aquí. Es reglamentario, es legal que te hagan la nevera. Hay que hacerlo bien y obviamente de la manera más... La nevera. Si juegas al pádel, esto es algo que te han hecho en algún momento de tu vida. Habrá habido algún partido en el que empiezas a jugar muy bien y de repente le empiezan a jugar todo a tu compañero y de alguna manera te anulan, ¿no? Esa sensación de quedarse frío, por eso le llamamos la nevera, ¿no? Y de la misma manera, sintiéndolo mucho, seguro que hay algún partido en el que has empezado a tirarle pelotas a ese rival que está fallando, consideras que tiene menos nivel o simplemente sabes que es el más irregular de la pareja. Quédate hasta el final porque en el vídeo de hoy Juan Lebrón nos cuenta qué opina de la nevera y cómo actúa él o cuáles son sus estrategias para poder salir de la nevera cuando juega con Ale Galán. Hola a todos padeleros y bienvenidos a un capítulo táctico en el que hoy, bueno, aprovechando la charla que tuve con Juan Lebrón en el anterior torneo de Malmo, pues vamos a trabajar la nevera, que es ese momento en el que tu rival pues no te tira las pelotas. Lo primero de todo, ¿qué opina Juan Lebrón sobre la nevera? La nevera es una situación que pasa también en muchos deportes, ¿no? En este caso en el pádel, pues al fin y al cabo cuando tú sientes... Bueno, perdón, el rival siente que tú a lo mejor estás jugando mejor que tu compañero, pues tú pasas más por la nevera e incluso al revés. Yo paso más a tocar bola y mi compañero pasa más a la nevera. En este caso, el jugador que está más frío, que digamos que es el nevera, sí. Ahí, pues ahí yo recomiendo que esté muy activo, ¿sabes? Esté muy activo porque cuando le venga la pelota no digamos que va a venir la pelota y la vas a jugar, te la vas a jugar y la vas a ganar. Que es una presión. Claro, entonces cuando te toque tocarla, tienes que hacerlo bien y obviamente de la manera más correcta para obviamente seguir complementando el juego con tu compañero. Esto que acaba de decir Juan es clave. Estar muy activo, ¿vale? Son dos cosas lo que ha dicho. La primera de ellas es estar muy activo. Y segundo, punto número 2, no intentes ganar la primera pelota que te viene. Creo que desde el punto de vista mental es importante que seas capaz de aceptar esto como un lance de juego. Porque aquí os lanzo yo otra pregunta. ¿Es reglamentario? ¿Es legal que te hagan la nevera o hacer la nevera? Pues chicos, es legal. Otra cosa es que te hagan la nevera en un partido de entrenamiento o en un partido amistoso. En este caso tengo que decirte que hacer la nevera es una falta de etiqueta, es decir, estás quedando mal, estás quedando de maleducado. Y en cierto modo, cuando hacemos un partido pues amistoso, que no te estás jugando nada, yo te recomiendo que no hagas la nevera, porque realmente, como te digo, estás quedando de maleducado. Es lícito, lo puedes hacer, pero este tipo de estrategias las reservamos pues para la competición. Es decir, cuando estamos haciendo una competición, ahí ya valora tú qué tipo de competición, qué te estás jugando, pero cuando competimos esto es algo totalmente legal y como dice Juan, esto se hace en todos los deportes. Lo que pasa es que tienes que saber en qué momento lo haces porque de lo contrario pues puedes estar quedando pues mal con tus rivales y probablemente no te vuelvan a llamar, ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencias en este sentido. Vamos a jugar, vamos a pasarlo bien. Diferencia muy bien, ¿vale? Cuando estamos compitiendo vamos a ganar y eso creo que es importante, ¿no? El tener ese pulso. Vamos a ver qué otras cosas nos cuenta Juan. Cuando estás así, obviamente es que yo insisto en que hay que moverse mucho porque estás como intentando buscar la pelota, entro aquí, no entro aquí, entro allí. Claro, ¿Mejor entonces, en el lado izquierdo de la pista o en el derecho si te están haciendo mucha nevera? Bueno, es que eso depende también, o sea, depende también de que la juegues, ¿no? O sea, yo juego de derecha y te puedo asegurar que cuando me toca hacerlo, cuando me están haciendo la nevera, en este caso, lo que intento, pues la verdad es estar siempre muy activo de pies para que no me sorprenda cuando me venga la pelota y me la quite de encima, sino que juegue una pelota bien, ¿sabes? De manera correcta para que también, digamos en este caso, pueda irle a mi compañero más fácil. Claro. Primera parte, no intentes jugarte la primera bola que venga, pero sí trata de que tenga intención. Es decir, es muy probable que
bueno, pues estés pensando en de qué manera echarle una mano a tu compañero, probablemente te precipites, entres a pelotas que no son tuyas, y lo que sí que te recomiendo es que intentes mantener una actitud serena, ¿vale? Que no cargues contra tu compañero, que no pongas caras. Es difícil, pero eso no ayuda, eso no le ayuda, y tampoco le ayuda a tu compañero que intentes decirle exactamente todo lo que tiene que hacer. Aquí Juan lo dice muy claramente, hay que intentar estar muy activo, que tu pelota tenga calidad, pero no te la juegues a la primera, porque esto lo que va a hacer, ya te lo digo, te la vas a jugar a la primera y te entrarán una o dos, pero a la tercera o la cuarta la tiras fuera. Te hace a ti jugar peor y encima cargas contra tu compañero. Así que estar activo y jugar la pelota con sentido, con calidad, va a hacer que también ayudes a tu compañero, porque probablemente vuestro juego mejore. Así que en ese sentido, lo que es la parte táctica, creo que queda bastante bien definida. Luego, más allá de lo que veremos en la segunda parte del vídeo, que es un ejercicio para ver de qué manera podemos trabajar esto desde el entrenamiento, pero lo que viene siendo la parte de un poco de táctica y de compañerismo, creo que queda bastante clara. Vamos con la parte mental. Cuando por ejemplo, estás ahí, que tocas poca pelota y a nivel mental, eso pues puede pasarte factura, ¿no? Entonces, imagínate que puede pasar, obviamente, cuando tienes una circunstancia de que no te llega la pelota y en un momento de ese punto te llega la pelota y la fallas, el primero que suele frustrarte eres tú. Totalmente. Porque quieres ayudar. Entonces, lo que siempre digo, que cuando vas a fallar alguna pelota, siempre digo que hay que calmar, porque obviamente si sabes que te va a llegar y tienes que hacerlo de manera correcta, paciencia, metemos pelota poco a poco y vamos encontrando la manera también para que también el juego pase por mí, ¿sabes? Que en este caso sería que mi compañero jugase más paralelo. El juego paralelo, ¿no? Y ahora ya entramos en estrategias a nivel de cómo jugar para tratar de ponerle las cosas lo más difícil posible a mi compañero. Os voy a dejar unas imágenes de un clinic que dimos en Mallorca, en la escuela de Rafa Nadal, donde precisamente nos centrábamos en dar respuesta o en entrenar todo esto de cara a un partido. Es decir, equipo, tenéis que estar preparados para lo que nos van a hacer en competición. La competición, lógicamente, vamos a sacar lo mejor de nosotros y lo peor de nuestros rivales. ¿Cuál es el ejercicio? Os lo dejo aquí. Y el concepto de la nevera se va a trabajar de la siguiente manera. Estamos todos libres, ¿vale? Pero cada uno de vosotros tenéis dos tarjetas, tarjeta amarilla y tarjeta roja. ¿De acuerdo? Vamos a competir hasta 7 puntos. Si una jugadora o un jugador comete un error no forzado, hay que decir que el árbitro soy yo considero si es forzado o no forzado. Si es no forzado, se te pone tarjeta amarilla, ¿vale? Imaginemos que ella tiene una tarjeta amarilla, ¿vale? Y estamos jugando contra ellas dos. Si hay una tarjeta amarilla, ¿dónde tiraríamos la pelota? A la amarilla. Todas, a muerte, ¿vale? A la amarilla. ¿Por qué? Porque si se hace roja, pierdes el tiebreak. Perfecto. Luego va a haber momentos en los que uno de los jugadores va a sentir la presión, porque sabe que está débil, y segundo, va a recibir mucha pelota. Por lo tanto, el compañero de al lado va a intentar ayudarlo. No solamente a nivel mental, sino también a nivel de juego. ¿Cuál será la estrategia si te estamos tirando todas las pelotas para que no te la tiremos a ti y la tiremos a esta jugadora? La que están presionando el paralelo. Perfecto, jugar paralelo. Estrategia número 1, jugar paralelo. Segunda estrategia, si eso no funciona, porque te la va a devolver, que suba a la red. Al que está recibiendo pelotas, sube a la red y el otro se queda atrás, al menos durante 1 o 2 pelotas. ¿Por qué? Porque ¿quién me va a hacer un tiro ganador más fácilmente? Aunque esté marcada, la que está en la red. Por lo tanto, cuando le están tirando todas las pelotas a mi compañero, es una buena estrategia mandar a mi compañero o a mi compañera a la red y yo quedarme atrás. ¿Por qué? De alguna manera estoy atrayendo pelota. ¿Sí? Y os voy a dar una más, y es la que está marcada, se podría llegar a cambiar y quedarse en el lado derecho de la pista. Porque para la jugadora que quiera acaparar más juegos, más sencillo, siendo diestros todos, acaparar espacio hacia el centro que correr de espaldas. Salvo que te llames Sancho Gutiérrez. Si te llamas Sancho no pasa nada. ¿Vale? Volviendo al inicio del vídeo, es importante que primero entiendas que esto es una situación muy típica y segundo, lo puedes practicar desde tus entrenamientos, porque esto es algo que te va a pasar, sí o sí te va a pasar, porque hay partidos que aún estando jugando muy bien ambos jugadores, la táctica es hacer una nevera simplemente para desestabilizar a tus rivales, para que uno de los dos diga, pero ¿por qué me están tirando todas las bolas si estoy jugando bien? Y eso hace que quizá por un par o 3 puntos la tires fuera y te hagan un quiebre, chao, se te ha ido el set. Así que me encantaría que me contaras tus experiencias con la nevera, qué es lo que has aprendido durante este tiempo practicando y que te haya servido. Nos va a ayudar a todos. Comparte este vídeo en todos tus chats de competición, de grupos, etcétera, que tengáis de WhatsApp, porque este es un capítulo que realmente te puede ayudar y bueno, no todos los días tenemos la suerte de poder contar con Juan Lebrón en los tutoriales y que nos veremos en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.